bienvenidas de nuevo a su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili y el día de hoy les traigo un proyecto en técnica servilleta. Es este servilletero para Navidad, espero les guste. También los invito a que por favor nos visiten en nuestra página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam. Y también para que visiten el blog con el mismo nombre, Arte en tus manos con Lili y Sam, para que puedan descargar todos los moldes de los proyectos que estamos realizando. Entonces los espero, ojalá disfruten este proyecto, así que bienvenidos. Bueno, amigos y amigas, entonces para nuestro proyecto, que es un servilletero, lo principal es nuestra caja para servilletas. Entonces esta la conseguimos donde venden productos para ebanisteros, manualistas, artesanos. Es una caja donde exactamente nos van a caber es nuestras servilletas, ella viene de ese tamaño. Como lo vamos a decorar es con servilleta, la técnica que vamos a enseñar hoy es para todo tipo de servilletas, sino que este es un proyecto navideño, entonces vamos a comprar una servilleta que el motivo sea navideño. Estas servilletas normalmente vienen de 4 caras. Si la ven, serviría para 4 servilleteros distintos. Solamente vamos a recortar un pedazo, una pieza de nuestra servilleta, que esa es la que vamos a utilizar para realizar nuestro servilletero. El motivo ustedes lo deciden, es lo que a ustedes más les guste. Para nuestro servilletero voy a utilizar tonos, color rojo navideño, un rojo vivo y blanco, porque este proyecto lo voy a hacer muy básico. También necesitamos para pegar nuestra servilleta un barniz, la marca, ustedes la deciden, donde ustedes les vendan los productos para hacer este tipo de técnicas, le preguntan que sea pegante para servilleta o que les sirva para servilleta. Este es un pincel, lo voy a utilizar de los que son planos, con esa inclinación así. La lija para madera, porque el proyecto me gusta siempre tenerlo bien lijado para que pegue muy bien la pintura y después con el tiempo no se nos deteriore tanto. Tijeras con la que voy a cortar la servilleta. Nos podemos también antojar o pedir 1 metro de cinta navideña. Si no la tienen, no se preocupen, hay más formas de uno decorar el servilletero, no solamente con cinta. Estos son unos punteros que uno normalmente los utiliza para hacer los mismos puntos, que si no conseguimos de esta cinta, pues con estos punteros nos podemos ayudar mucho para realizar la decoración en nuestro proyecto. Y para hacerle el toque final, vamos a utilizar resina artesanal, que esto nos va a permitir que haya más durabilidad en el proyecto al final, ¿sí? Va a quedar mucho mejor presentado. Entonces esta resina es la que vamos a aplicar ya para hacerle el toque a nuestro servilletero cuando terminemos. Entonces estos son los materiales que necesitamos, entonces ya vamos a empezar a trabajar. Como les dije al inicio, entonces nuestra caja normalmente ya vienen listas. Hay personas que las hacen, también los ebanistas que de pronto nos pueden colaborar y nos hacen nuestra caja. Necesitamos una lija, porque todos estos extremos que se encuentran en nuestra caja normalmente no están perfectos, están cortados, pero tienen filo. Entonces con nuestra lija todos los extremos los pulimos para que nos quede mucho mejor y así permita que nuestra pintura también pegue. Entonces hacemos eso por todo el trabajo de nuestra caja y luego cuando ya lo hayamos terminado, entonces comenzaremos a pintar. Comienzo pintando todo el interior. Todo lo pinto del color que ustedes deseen. Yo escogí para este proyecto rojo, pero si a ustedes les gusta blanco, verde o del tono que ustedes deseen, color madera, de pronto si es para otra ocasión pueden hacerlo perfectamente. Recuerden que por dentro debe verse igual de lindo que como se va a ver por fuera. Entonces procuramos pintar muy bien la parte de adentro y ya luego les enseño cómo queda pintado por dentro y cómo voy a empezar a pintarlo también por fuera. Como pueden ver, ya está totalmente pintada por dentro. Por fuera sí, aún le falta, no le hemos pintado, pero como pueden notar ya todos los detalles, el contorno ya está totalmente pintado. Le di 2 capas para que quedara bien firme el tono, bien bonito, y entonces dejamos secar y empezamos a trabajar la parte externa de la caja. Bueno, y como pueden observar, así quedó nuestra caja. Toda pintada en rojo, esa será nuestra base para nuestra caja portaservilletas o servilletero. Como pueden ver, la tapa
no la he pintado de ningún color. Ella la vamos a pintar en blanco porque la servilleta se pega en una base que sea blanca. Entonces lo que vamos a seguir es lavar muy bien el pincel con el que pintamos el rojo, lo lavamos muy bien y aplicamos pintura acrílica, que no les aclaré, la pintura que utilizamos se llama pintura acrílica. Entonces vamos a utilizarla en blanco para dar la base. No importa si aquí nos salimos un poquito con el rojo, ahorita con la lija, lijamos un poquito los bordes para que nos quede perfecto y sobre esta color madera vamos a aplicar solo blanco. Estoy aplicando el color base que va a ser el blanco. Si de pronto nos salimos en los extremos de esta base, lo que podemos hacer primero es comenzar con el blanco y hacerle en el borde como el delineado. Y a partir de allí entonces empezamos de nuevo a pintar. Esta base la podemos pintar de 2 a 3 capas. Recuerden que la pintura es pintura blanca acrílica. Entonces lo que hacemos es que quede bien la base, bien parejo. Y recuerden, si de pronto no pues se salen, yo tampoco hago las cosas perfectas. Normalmente lo que yo hago es como delinear el borde con el mismo color y empiezo a pintar. Entonces así voy a hacer durante todo el proyecto. Y así queda ya nuestra caja totalmente pintada. Ya tiene el color base que es el rojo, lo tiene por dentro y por fuera, ¿sí? Y aquí en nuestra tapa entonces aplicamos muy bien el acrílico blanco para poder pegar nuestra servilleta. La servilleta, como venía en 4 partes, entonces ya corté una de las partes de las piezas. Ella tiene en la parte de atrás como una especie de soporte para que quede más firme. Esa la vamos a retirar y nos va a quedar solamente esta. Entonces si ven que ella calza perfecto, uno la arregla, lo queda bien y ya queda en el sitio donde necesitamos. Esta la ponemos a un lado. Con el barniz, este barniz se llama Destellos, pero pueden utilizar el que a ustedes más les guste. Este barniz dice que es un complemento acrílico a base de agua. Entonces con una brocha vamos a pegar primero o vamos a aplicar primero en nuestra base que ya está totalmente seca. La vamos a aplicar y vamos a empezar a trabajar luego entonces la servilleta. Entonces ella dice que no se debe agitar. Con el pincel con el que hemos pintado es el mismo que vamos a utilizar para aplicar este barniz. Entonces aplicamos en el pincel y comenzamos a aplicar por toda la pieza. Este barniz también es utilizado cuando de pronto queremos darle un detalle bonito, brillante a la madera cuando la hemos trabajado en contra, y también este barniz nos ayuda. Listo. Y así lo vamos a hacer por toda la tapa. Cuando ya esté aplicada en toda la tapa, entonces con mucho cuidado vamos a empezar a colocar nuestra servilleta. Bien amigos, acabo de aplicarla, todavía no la he dejado secar muy bien y voy a poner nuestra servilleta con mucho cuidado. Sí, hay que ser muy delicado para ponerla, vamos a evitar que se nos arrugue. Listo, vamos así. Se nos ha corrido un poco. Listo. Con mucho cuidado. Evitemos que se nos arrugue. Como es tan delicada, entonces siempre hay que tomarla con mucho cuidado. Bueno, vamos a hacer los últimos retoquecitos por aquí.
Listo, creo que aquí se me estaba arrugando un poco porque acá me está sobrando. Aquí la voy a soltar un poquito, creo que se me va a romper. Listo. Listo. Bueno, listo. Aquí la arreglamos un poquito, se estaba deteriorando aquí un poco la servilleta, pero ahora la arreglo bien para que quede. Esto puede suceder, como la servilleta es tan delicada, entonces puede pasar de que en algún momento en que la leemos mal, se nos deteriore un poquito. Pero ahora yo le hago unos retoquecitos, puede ser hasta con la misma pintura o pintura del color parecido a la servilleta. Sí. O le hago presión así como la acaba de hacer y como ven, pega. Listo. Aquí se puede decir que ha pegado al barniz un poco y a la pintura. Eso. Y aquí ya. Bueno, dejemos secar un poco. Luego de que dejemos secar, vamos a aplicar de nuevo este mismo barniz para afianzarlo. Yo metí mi pincel en agua. Ahorita tengo que secarlo muy bien para no dañarlo. Listo. Entonces voy a tomar de nuevo y hay que aplicarlo con mucha delicadeza para que no se nos vaya a dañar la servilleta. Hay varias técnicas para aplicar, ¿no? Esta es la que yo conozco y la que les comparto. ¿Listo? Listo. Yo lo hago cuadro por cuadro. Aplico más del barniz. El barniz en esta servilleta lo que hace es humedecerla y el barniz tiende a ser pegajoso. Entonces por eso es que la servilleta pega tan bien. El blanco, que era la base que aplicamos en la madera, es la que va a permitir que los colores realcen. ¿Sí lo ven? Listo. Este proceso lo voy a hacer por toda la servilleta. Entonces seguiré aquí y para que no quede muy extenso el video les mostraré entonces cómo va quedando ya al final. Bueno, aquí ya le apliqué la primera capa de barniz. Con ella ya quedó bien la servilleta pegada a nuestra caja. Como pueden ver, como la servilleta no era perfecta, nos quedaron unas lucecitas por aquí del blanco que se le había aplicado en la base de la tapa. Entonces con un pincel un poco más pequeño lo que voy a hacer es pintar un poco para que se tapen un poco esas lucecitas. Si no lo quieren hacer, no es obligatorio, de pronto quieren poner una cinta, pero a mí me gusta de pronto perfeccionarlo un poquito más, que me quede mejor trabajado y hacerle unos toquecitos con la pintura roja para que me quede parejo el proyecto, como toda la caja está rojita. Entonces hago eso, lo dejo secar muy bien y le aplico la segunda capa del barniz o de lo que utilicé como pegante de servilleta en mi caja de madera para servilletero. Entonces hago eso y vuelvo y aplico la otra capa de barniz y les voy enseñando otros truquitos. Aquí estoy aplicando la segunda capa del barniz. Él al principio se ve como blancuzco, lechoso, es normal en su aspecto, pero da un resultado muy bonito porque cuando ya seca queda como brillante el proyecto, protegido también para cuando lo quieran limpiar. Entonces eso también es un plus, el aplicarle este barniz a la servilleta. Cuando lo dejemos secar, permitimos que ya a nuestro tacto no lo vaya a dañar ni nada. Entonces ahí procuramos
y aplicarle ya todo el proyecto a la caja alrededor, por dentro, porque pues la idea es que él nos dure mucho tiempo, o si lo vamos a vender o lo vamos a regalar, pues la persona lo conserve por bastante tiempo. Entonces aquí ya apliqué la segunda capa de barniz, la voy a dejar secar para poder manipularlo y poder aplicar el barniz en toda la caja completamente. Entonces, ahora con la ayuda de esta herramienta que sirve para hacer puntos, entonces, y pintura blanca, que es con la que hemos decorado principalmente nuestro servilletero, vamos a hacerle unos puntos en el contorno, que nos queden esparcidos, no que nos queden muy pegados. Eso le da un toque todavía más navideño. Listo. Y así nos quedan los puntos y se los hacemos por todo el contorno. Aquí lo que hago es dejar que seque, porque si los muevo pues también se pueden de pronto regar en la caja. Este paso lo hago antes de aplicarle el barniz a toda la caja. Entonces fue un tip ahí que de pronto se me ocurrió en el trayecto. Puede ser bonito para decorarlo, y entonces ya esperamos a que seque y le aplicamos la capa de barniz. ¿Listo? Entonces esperemos entonces a que esté ya completamente seco para poder empezar a hacerlo en las otras 3 caras. Y así nos queda nuestra caja. Como pueden ver, si ven el brillo, ese brillo es provocado por el barniz que hemos utilizado tanto para pegar la servilleta como para que nos selle la pintura que hemos aplicado durante toda la caja. Entonces ese brillo, aquí donde yo la tengo en el momento, está seco. Si le hago mucha presión, pues sí le quedarían mis huellas. La idea es que no queden las huellas, entonces no lo voy a molestar mucho. Aquí, para poder cerrar la tapa y que no se vaya de pronto a dañar el barniz, le voy a poner una hoja de papel y así puedo cerrarla, y entonces no se me va a dañar el barniz que hay dentro de la tapa y entre el cajón. Aquí lo que les voy a enseñar es cómo lo voy a resinar. Voy a aplicar una resina, no voy a hacer marcas, sino una resina artesanal. Esta resina permite que el trabajo nos quede todavía más bonito, tiene un valor agregado. Si lo quieren hacer, bien, si no, aquí como terminamos la caja queda perfecto. Esta es una resina que lo vamos a aplicar con nuestras manos, con nuestros dedos más específicamente. Entonces aquí lo que voy a es aplicar la resina directo sobre la tapa. La voy a aplicar en espiral, lejos del borde, porque la idea no es que se nos vaya a esparcir por toda la tapa y se nos vaya a regar, no, es para que ella nos quede como una especie de cristalizado nuestra tapa. Entonces voy a aplicar con mucho cuidado, voy a quitar el exceso que tenga de pronto, con mucho cuidado. Ya les he dicho, lejos del borde. Listo, lejos del borde. Y voy a hacer una especie de espiral. Listo. Si falta, le agregaré más. Por el momento, así. Y con ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a esparcirlo. Hay personas que lo hacen con brocha. Yo lo hago con mis dedos. Esto permite que en el borde no se nos dañe. El hacerlo con los dedos, con una brocha de pronto se nos puede salir. Y así controlamos más el extremo de la caja. ¿Listo? Lo que sí les recomiendo es que hay que hacerlo rápido. No es para que uno se demore, no, hay que hacerlo rápido porque las resinas tienden a secarse. Entonces, con mis mismos dedos lo esparzo por toda la caja. Así sella mucho más, y lo que les digo, le da un brillo como si le hubieran puesto un vidrio encima. Ustedes controlan el borde, que no se vayan a sobresalir. Tiene un olor fuerte, entonces si ustedes son sensibles
a los olores fuertes, entonces pueden utilizar un tapabocas para las que son de pronto sensibles. Así le vamos a hacer por todo el proyecto. Revisa cuando lo estén aplicando que sí les quede por todo el proyecto el cristalizado. Listo. Yo les veo que sí. Si me falta un poco, le aplico un poco más. La idea es que me quede parejo. Ya sé. Esto sella todavía mejor. El proceso de secado, él sí no se va a secar hoy mismo. Probablemente se demore un día, 24 horas. Le voy a aplicar un poco más en los bordes. Quiero que quede bien. Listo. Bueno, hago lo mismo hasta que ya quede el perfecto. Siempre estoy pendiente de que quede bien. Bueno, creo que ahí ya. No meto más mis dedos. Listo. Y creo que sí, ya. Ustedes le van haciendo retoquecitos igual. Se fijan siempre en la luz, que les quede bien. Esto no es tóxico, entonces tampoco es que me les vaya a pasar nada, sino que huele un poquito fuerte. Listo. Recuerden, es una resina artesanal. Y así, amigas y amigos, queda nuestro portaservilletas o nuestro servilletero, como prefieran decirle. Aquí ya está cristalizado, barnizado. Lo tenemos con algunas servilletas como para que miren cómo nos queda. Esperamos les haya gustado este proyecto. Recuerden que la técnica es la misma, sea Navidad o cualquier fecha del año. Lo importante es aprender a pegar un poco de esta servilleta. Espero que les haya gustado. Recuerden que sus likes, compartir y suscribirse es importante para nosotros. También los invitamos a que visiten el blog. Allí es donde les estamos compartiendo los moldes de los proyectos que hemos hecho anteriormente. Lo estamos actualizando poco a poco. Pero ya los de los proyectos navideños, como fue el Papá Noel Cuelgapuerta o el Portacubiertos, ya tienen los moldes en la página del blog. Igual que en el de Facebook, en la página de Facebook, ambos los buscan como Arte en tus manos con Lili y Sam. En la descripción de este video les vamos a dejar los enlaces para que puedan conseguir fácilmente las dos páginas, la de Facebook y la del blog. Esperamos haya sido de agrado de ustedes este proyecto. Leemos sus sugerencias, sus comentarios. Recuerden que los queremos mucho. Abrazos para todos y bye bye.